Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Primero, voy a presentar brevemente a algunas personas. Y lo primero, recordar, lo que me venía a la cabeza era que el 5 de julio del 2024 estuvimos acá reunidos para anunciar que íbamos a hacer una diplomatura. ¿Sí? Menos de 2 años después, estamos empezando mañana la segunda cursada, la segunda corte, de casi 100 personas. Y hoy un poco el motivo de reunirnos es esa inauguración, la inauguración del resto del entorno de la actividad académica. Y en primer lugar entonces nos va a dar una breve introducción, unas palabras de bienvenida, la mejor decana del mundo mundial de Psicología y Psicología, la doctora Gabriela Ramón. No está para nada, pero bueno, gracias, el mejor doctorando. Muy buenas tardes absolutas para todos. Se corta, agarra. ¿Se corta así? Ahí. Ahí está, vale, le debe gustar. Bueno, buenas tardes. Estamos navegando una tormenta emocional, es como estar en un mar embravecido, donde la angustia, la frustración, la incertidumbre de esta época es muy abrumadora. A veces sentimos un nudo en el estómago, un peso en el pecho, un sentimiento de desesperanza que nos invade. En realidad, la verdad que a muchos nos da sensación de impotencia, un grito interno, un deseo de cambiar la situación, de que nos levantemos una mañana y ya no haya más guerras y que podamos modificar este destino fatídico que tiene el hombre embriagado en su pulsión de muerte. Pero sentimos que no podemos y que a veces nos sentimos obligados a estar a favor o en contra de alguna de las partes. La verdad, la única mirada debe ser no a la guerra, al odio, a la orfandad, a dejar a niños sin su... ¿Puede ser que esté exactamente muteado acá? Perdón, ¿eh? Sí, ahí está, fíjate. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Pero va a ser, ¿sabes qué? Eco. Tienen que apagar los micrófonos las personas que están Nati. ¿Los pueden mutear? Natalia también. Natalia, el tuyo. ¿Desde acá? Perdón. A ver, sí. Si hay algo que tiene Zoom es el espíritu democrático. Podemos mutear a todos. ¿Puedo hacerlo? No, por allá. A ver, ahora. El de Natalia, el tuyo. ¿Tu teléfono está muteado? No, falta la carta. Gracias, gracias. Si yo me muteo, Sí. ¿me escuchan la gente? Hable fuerte. Habla fuerte. No, sale con él. Pero bueno, si no molesta, habla así. Como vos docente. Tal cual. Así, bajar el volumen acá de la computadora. Ajá. Sí, fíjate. Ahora. Ahí está. Listo. Es el próximo postdoctorado en tecnología. Claramente con Nati lo vamos a hacer y cursar juntas. ¿Y Perfecto. ahora? Sí, perfecto. Lo logramos, eso es lo más importante. Sé que parecen ahí ingenuos, pero la verdad que la guerra No busca más que llenarse de mezquindad de objetivos egocéntricos, amparados muchas veces en una religión, en un estado, en un cambio de orden, o salvarse por salvarnos más. en la guerra todos, pero todos perdemos. En un contexto como el que vivimos, la educación y una sólida concepción ética, por eso estamos, y acá está el doctor Núñez que también nos va a saludar, bajo la Cátedra Internacional de Bioética, debe ser el proceso de hielo que nos ayude a volver a sentir. En un momento donde el poder de algunas potencias quiere no retroceder para no mostrar debilidad y las otras permanecer o resistir, debemos llamarnos a la reflexión. Le decía a nuestros estudiantes de grado que ya habitan hace un mes o dos meses el aula, el primer día de clase, que la emoción de comienzo debe ser de todos los días. O sea que esa es la emoción verdadera, la de apostar a cambiar con nuestra misión, la humanidad o la historia. Por eso estamos aquí. Para algunos para volver a vernos, para otros para darles la bienvenida,
y en todos los casos es hermoso volver a encontrarnos y tener una misión. Jorge Luis Borges decía en su discurso que le dieron a los estudiantes del discurso de Nacional Buenos Aires: no les tocó tiempos fáciles, parece que a nosotros tampoco. Vivir entre guerras, ya sean bélicas, de hambre, de migrantes, de soledad, es vivir en el dolor, en lo incierto, en la ansiedad y en el desvalimiento. Nosotros nos declaramos, me declaro, buscadora de paz y activista en el amor y la dulzura. A pesar de esto, la realidad impera. Como dijo recién Julio, hace 2 años más o menos ya va a ser, iniciamos el Centro Internacional Transdisciplinario y la diplomatura tenía forma y podía empezar a tener cuerpo. El año pasado, y la historia nos dice que más que nunca lo urgente es estar para dar palabras a lo que está pasando. Hoy iniciamos un 2.º año de la maestría, una nueva corte en el doctorado 2026 y a su vez la 2ª corte en la diplomatura de crisis y catástrofes. Queda claro que todos apostamos a la vida. En mi lugar de decana de la facultad, graduada de esta universidad, apoyando al director, profesor emérito Dr. Moti Benyacar, mentor de todo esto, les digo que es un placer estar con ustedes y que la facultad, la universidad, es toda para ustedes, para los docentes, graduados, estudiantes, comunidad entera. Tenemos bibliotecas de la USAL, la de APA, laboratorios, institutos de investigación, campus en Pilar, laboratorios de neurociencias, revista de la facultad indexada. Todos para que podamos acompañarlos y armar esta hermosa propuesta. En agradecimiento al señor rector, a la vicerrectora, a todo el equipo del centro, a todo el equipo de AFIT, que son maravillosos, y a todos los que integran este sueño que estamos compartiendo y que hacemos y necesitamos cada vez más para dar una evidencia de un cambio distinto. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, ahora vamos a presentar al inventor de todo esto, con el que el comentario personal es que, bueno, he cursado todo el doctorado con Moti, etcétera, etcétera, pero he trabajado en todas estas cosas día a día con Moti, y ese yo le digo que es un posgrado de la vida que no esperaba transitar, donde hay muchas otras materias tal vez más trascendentales que las que aprendemos acá, a las que están todos invitados a participar en el Centro Internacional. Para hacer una breve presentación del doctor, consideremos que es maestro de escuela, licenciado en educación, licenciado en psicología, doctor en medicina, en psiquiatría, doctor en psicología, analista didacta, miembro de honor de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, miembro de honor de la UNESCO, premio CONEX 2016, director de la maestría y del doctorado, director del Centro Internacional Transdisciplinario en Disrupciones, en fin. Le voy a dar la palabra a él. Podría seguir media hora. Doctor. Ante todo, gracias. Hola. Sí, ante todo, gracias al señor rector perdonen que estoy un poco afónico, al señor rector de la Universidad Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, que me dio el honor de estar sentado acá al lado de él y que yo pueda dirigir la palabra antes que él. Porque por medio de esto lo que quiero hacer el agradecimiento al hecho de que todo esto que estamos construyendo ahora, a partir de ahora, este centro es un trabajo conjunto donde hay varias personas que no puedo nombrar a todas, pero me doy el derecho de agradecer de forma personal a la vicerrectora Romina Cavalli, que realmente trabaja codo a codo con nosotros, la vicerrectora Roxana Rufo, que realmente he sentido desde que el rector propuso la constitución del Centro Internacional, que estamos trabajando día a día para desarrollar este centro, sobre el cual voy a decir solo algunas palabras. Desde hace más de 28 años que en la USAL estamos desarrollando la temática de lo disruptivo, desde el punto de vista académico, conceptual, de acción. Hemos desarrollado así lo que nosotros llamamos la comunidad académica, que incluye la maestría, el doctorado, 3 diplomaturas, 18 laboratorios de elaboración que trabajan en forma constante. Nosotros en la USAL
desarrollamos en este entorno una concepción diferente de cómo la academia tiene que contactarse con la actividad comunitaria. Quiere decir, nosotros no formamos a profesionales y después que ellos vayan a hacer lo suyo, sino formamos a profesionales para que en forma conjunta sigamos desarrollando y elaborando la actividad en torno a esta casa que es la USAL, en torno a la relación con otras universidades. Eso es lo que nosotros llamamos la comunidad académica. Dentro de esa comunidad académica, el rector fundó lo que se llama el CITED, que es el Centro Internacional Transdisciplinario de Intervención en Situaciones Disruptivas, con la meta de que lo que nosotros hemos cosechado en nuestra experiencia, tanto clínica, académica, como de acción en el campo de acción, eso esté conjugado en forma permanente. Como lo dijeron anteriormente, hoy se abre también la corte, despedimos a la corte del doctorado del 2025 y recibimos a la nueva cohorte del doctorado que comienza hoy, que de ser la anterior una corte de 12 integrantes, hoy tenemos una corte de 22 integrantes del doctorado que se integran el día de hoy para comenzar sus clases. De la diplomatura anterior, que hubieron 70 inscriptos, esta diplomatura tenemos ahora 110 inscriptos para comenzar la diplomatura. Lo que eso no viene de casualidad, sino viene de un trabajo arduo para poder transmitir esta concepción, donde la USAL abrió sus puertas para poder transmitir este mensaje para todos. Tenemos la dicha de tener a invitados especiales, el doctor Jorge Chediek, que ya lo van a presentar, que nos va a disertar sobre su trayectoria, sus pensamientos en este tipo de situación. Lo tenemos al ministro, lo tenemos al ministro Eduardo Porretti con nosotros, a la representante de la Agencia Federal de Emergencias, Mónica Acosta, tenemos al representante de Cáritas con nosotros, que se integraron y van a trabajar con nosotros en forma conjunta, a Nacho Islas, que está, me dijo que lo tengo que llamar Nacho, así que Nacho Islas, que está acá con nosotros, y la manera que nosotros vamos a trabajar. Nosotros tenemos los equipos formados a disposición de que cualquier situación de desastres, catástrofes, de situaciones disruptivas, nosotros nos vamos a agregar a aquellas instituciones que se ocupan de eso. Ya hicimos un acuerdo con Cáritas, quiere decir que donde Cáritas participe, nosotros trabajaremos con ellos desde el punto de vista profesional, dándoles el apoyo, el conocimiento y el desarrollo de lo que necesiten. Lo mismo pensamos hacer con la Agencia Federal de Emergencias y con distintas instituciones, siendo nosotros tratando de transformarnos en el Centro Internacional de Intervención en Situaciones Disruptivas. El mes que viene estará acá el representante de la zona Asia-Pacífico para llevar esta misma iniciativa a la India, y también desde acá, desde nuestro centro, vamos a empezar de esa manera el contacto con diferentes instituciones. Nosotros trabajamos también centralizados o bajo la égida de la Cátedra Internacional de Bioética,
que el profesor Rui Nunes se encuentra con nosotros desde Portugal y nos va a dirigir la palabra, donde estamos hablando de 52 países que están relacionados con la cátedra, y nosotros tenemos dentro de la USAL representantes de los diferentes departamentos, el Departamento de Salud Mental, dirigido por la futura doctora Esther Alfie y el doctor Francisco Rapela. Tenemos el Departamento de Adolescentes recién fundado, que Natalia Ferrucci es la que dirige para empezar a formar a los adolescentes en este tipo de situaciones ante la ecobioética, como lo entendemos nosotros. El Departamento de Género, dirigido por Sofía Núñez, con Carla Amado, también de nuestra casa. Quiere decir que la labor que venimos desarrollando tiene una característica no solamente nacional, sino una característica internacional, y esto mismo lo vamos a llevar, y el profesor Núñez nos transmitirá cómo lo ve él desde la Cátedra Internacional de Bioética y los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Así que le dejo la palabra al profesor Núñez para que desde Portugal nos envíe su saludo y su mensaje. Rui. Buenas noches a todos. Es un enorme placer estar aquí. Mis sinceros cumplimientos al señor rector, a la vicerrectora, a la decana, profesora Gabriela Renaud, a todos los colegas y amigos de la cátedra y de la USAL, cumplimentarlos por esta excelente iniciativa, y un abrazo muy especial al profesor Moti Benjacar, también un estimado amigo y colega, y decimos que esta diplomatura en la área de las catástrofes es un marco muy especial para la Cátedra Internacional de Bioética, que se está desarrollando de una forma muy sistemática. Tensionamos terminar este año con más de una centena de países involucrados, con más de 3.000 colaboradores, mas más importante que eso, quería señalar que este proyecto de Note, de Rapela, de profesora Gabriela Renaud y de tantos colegas y amigos ha sido una fuente de inspiración para la cátedra. ¿Por qué? Porque la cátedra de bioética y también de bioderecho se preocupa esencialmente con las cuestiones bioéticas de la vida, con las cuestiones de la ética médica, de los psicólogos, psiquiatras, etc. Mas este proyecto nos ha llamado la atención que hay que redireccionar el propio concepto de bioética para una bioética de la paz. Estamos en este preciso momento a trabajar en eso, en muchas frentes. Ha sido una decisión conjunta de toda la dirección de la cátedra proponer para el Premio Nobel de la Paz de 2027, mas repito, eso es en gran medida una parte de este percurso iniciado en la USAL por Moti Benjacar y sus colegas, que quería aquí salientar. Y este redireccionamiento de la bioética se va a traducir también en una alteración en el plano conceptual. Ya esto va a empezar una serie de discusiones académicas y reflexiones, por ejemplo, con el profesor Amnon Carmel, el fundador de la Cátedra Internacional de Bioética, para que en el mes de octubre o noviembre possamos propor una nueva definición de bioética que incluya esta visión de una bioética de la paz. Y por tanto, para ahora dar espacio a la ponencia, a la conferencia magistral, que tengo la certeza que va a ser magnífica, dejar esta nota de mucha gratitud por todo el apoyo a la cátedra en general, mas también en particular en este aspecto
y los días de hoy es un imperativo ético internacional. Por tanto, muchas gracias por la invitación. Me gustaría estar en persona. Pienso estar en persona en breve, en el próximo año. Y felicitar por esta organización de una conferencia que será seguramente muy productiva. Un abrazo a todos. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a nuestro querido rector de nuestra universidad, que le decimos querido y lo vamos a torturar con eso, a partir de que ha tomado la decisión política de soportarnos en este centro internacional, así que todo suyo, doctor. Gracias. Buenas tardes. Sin duda ustedes están acá para escuchar cosas importantes, por lo tanto voy a ser muy breve. Muchísimas gracias por su visita, embajador Zediek. Muchas gracias por su visita, ministro Porretti. La realidad es que cuando Moti comenzó con estas cosas, nos entusiasmó a todos y nos comprometimos. Y nos comprometimos como universidad con una característica. El Salvador está cumpliendo ahora 70 años, ¿no? Vamos a ser la primera, mejor dicho, somos la universidad privada más antigua de la República Argentina. Pero hay algo que es muy importante, somos una universidad jesuita, más allá que la administremos laicos hoy en día. Y como universidad jesuita, todos hemos sido formados con una cultura, que la cultura, ¿cuál es? La cultura de la misión, y la misión que involucra que los caminos a los que estamos acostumbrados son ruinosos, son trabajosos, son difíciles. Es como que nos han educado cuando éramos chicos, nada es fácil. Nada es fácil, todos tenemos que ganarlo y con mucho esfuerzo. Ese famoso tema que el camino al infierno es el más prolijo, el más cómodo, cuidado. Nosotros preferimos estos caminos o nos hemos sido formados en estos caminos. Aquellos que somos graduados de acá, ¿no? Como ustedes imaginan, ya advierten que tengo muchos años de graduado. Ahora bien, ¿cuál fue lo que nos impulsó a apoyar y a sostener esta idea de nuestro querido Moti? Dos cosas que son importantes: el ánimo y la esperanza. Dos palabras que usaba el padre Ricci en China: ánimo y esperanza. Creemos que el trabajo que va a llevar adelante, que está llevando adelante el centro, y que en definitiva va a ser un instrumento, la diplomatura, es un camino que va a tener por objeto que la gente se forme en estos dos principios: tener ánimo, más allá de los malos momentos, tener ánimo, y tener esperanza, que el hombre no va a perder lo más importante que tiene, que es el sentido sagrado de la vida. Bueno, ese es el sentido con el que nosotros apoyamos esta iniciativa. Y lo seguimos apoyando con mucho sacrificio, agradecidísimos con la Universidad de Buenos Aires, agradecidísimos que también nos acompañen. Entonces, lo único que me queda es decirles, escuchen las cosas importantes. Yo lo único que hice fue manifestar cómo trabajamos desde nuestra universidad. Lamento muchísimo no poderlo escuchar, doctor Zediek, pero mi vida últimamente ya no es fácil. Mucha disrupción. No, disrupción. Estoy a punto de una disrupción familiar, ¿no? Hace 42 años que me soportan, puedo terminar hoy tirado por la ventana. Entonces, les pido por favor, seamos severos en la apreciación de la misión que tenemos. Acompáñennos. Solos no vamos a ningún lado. Como decía Francisco, solos no nos salvamos. Muchísimas gracias. Mientras despedimos al rector, el doctor Carlos Ignacio Salvador de Arzuaga, me voy a ir bajando aquí porque voy a compartir. Le voy a pedir al embajador Eduardo Porretti
que tome aquí el lugar y le voy a compartir el micrófono. Y de paso me voy a acercar a la Universidad de Buenos Aires y a uno también de los fundadores, de los maestros de nuestra organización, que es el profesor doctor Juan Jorge Michel Fariña, que se sienta ahí y se hace el distraído, pero está, siempre está. Entonces, lo vamos a invitar al embajador, que es licenciado en Ciencia Política y doctor en Relaciones Internacionales, junto con otros diplomas de posgrado. Es diplomático y escritor académico y de literatura. Tuvo destinos diplomáticos en Estados Unidos, Colombia, Cuba, Venezuela, Mozambique. Y creo, me corregirá, que nos va a hablar de la función de los cascos blancos en estos menesteres que nos incumben. Así que, adelante. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar sin micrófono. Le agradezco mucho al señor rector, a la señora decana, a los profesores, queridos profesores que están aquí, y bueno, y a las señoras y señores que están presentes y las que están online. Para el equipo de Cascos Blancos es una invitación muy especial. Están aquí presentes varios diplomáticos y expertos que trabajan con nosotros en el día a día. Así que esa presencia colectiva demuestra simbólicamente la importancia que le damos a este acompañamiento. Nosotros estamos contentos de participar de este momento significativo, que es la apertura de la cohorte en diplomatura universitaria, como fuera mencionado, la intervención en desastre, trauma y disrupción, y como fuera también mencionado, el seminario especializado en bioética y catástrofe. Esta diplomatura, que está a cargo de, como mencionó el profesor Benjacari, y cuenta con docentes, está aquí el respetado profesor Chelic y otros docentes muy importantes, gente con experiencia, que es lo que nosotros en general vemos inaugurada en 1994, colocada burocrática, tecno-burocráticamente en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, desde hace un tiempo en la Cancillería Argentina, y allí es un modelo de asistencia humanitaria que enfrenta el reto de capacidad de respuesta, de respuesta a la emergencia, por cierto, pero también desde hace un tiempo está trabajando muy fuertemente en la palabra que circula en este ámbito, que es la resiliencia, la capacidad de preparar a las personas, las sociedades, las comunidades, las ciudades, los centros académicos para entrenarnos en la idea de que las catástrofes van a suceder, de que los desastres van a tener lugar, de que las emergencias complejas van a seguir existiendo, y entonces nosotros impulsamos con todas las limitaciones del caso, presupuestarias y otras, un modelo que está caracterizado, además de este entrenamiento y además de la presencia en algunas instancias bilaterales, en negociaciones multilaterales y también en el terreno, aunque la prioridad en materia de responsabilidad de la Argentina, por supuesto, es del Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Emergencias, nosotros tenemos un elemento que es inusual, que es contar con un cuerpo de voluntarios, personas que están interesadas en formar parte del movimiento y de la Agencia de Cascos Blancos allí reunidos. Así que nosotros vamos a, cuando yo termine este breve comentario, vamos a mostrar un video en el que ustedes van a poder ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hace la Agencia Humanitaria Argentina, que es una verdadera política de Estado, ha atravesado todas las administraciones, allí está, con las limitaciones contemporáneas, también brindando un servicio, y para nosotros es un verdadero gusto, para la gente de Cascos Blancos, estar aquí presente ante esta nueva cohorte, y quiero valorar muy especialmente el gesto de la Universidad de El Salvador al invitar a todo nuestro equipo. Muchas gracias. Hay que poner sonido. Somos Cascos Blancos, la dirección de la Cancillería Argentina dedicada al diseño y la implementación de la asistencia humanitaria, la
y acciones en el territorio argentino. En el plano internacional podemos desplegar voluntarios y enviar insumos humanitarios ante una emergencia o desastre en el país afectado. Llevamos acciones de mediano y largo plazo para fortalecer los mecanismos de respuesta local superados los impactos inmediatos de una emergencia. Contribuimos al desarrollo sostenible brindando talleres, capacitaciones e iniciativas destinadas a la reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento de comunidades. En el territorio argentino trabajamos con organismos nacionales, provinciales y municipales involucrados en la atención de emergencias y la reducción del riesgo de desastres. Desde 1994 suscribimos numerosos instrumentos con organismos internacionales que nos posicionan como el punto focal internacional de la Argentina en materia de asistencia humanitaria. Desarrollamos más de 400 misiones en 85 países, desplazando más de 900 voluntarios expertos. Ante los desastres humanitarios cada vez más intensos, seguiremos sumando voluntades para generar una agenda de trabajo conjunta que nos lleve a reducir el riesgo de desastres. Bueno, ahora viene el plato fuerte. Con el doctor Chedid recordamos que él va a hacer una presentación y vamos a dejar luego algunos minutos para comentarios, preguntas, como acostumbramos nosotros por lo general. Luego en el medio Lo voy a presentar un poquito, brevemente, alguna cosita, nada más. Vamos a decir que el magíster Jorge Chedid, que es magíster en Economía en el Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, director de la Oficina de la ONU de Cooperación Sur-Sur, y tiene una larga carrera en el sistema de las Naciones Unidas de más de 20 años, especialmente como coordinador residente de la ONU y representante residente de la PNUD en Brasil, y estuvo a cargo del Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, Foro Mundial de Políticas del PNUD, que ya nos va a decir a mí qué quiere decir, y Diálogo y Aprendizaje Sur-Sur sobre innovaciones en desarrollo social. Se desempeñó como coordinador residente de la ONU y representante residente en Perú, Nicaragua, entre otros cargos. Así que, adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Señora vicerrectora, señoras decanas, doctor Peñacar, embajador y amigo Eduardo Porretti, autoridades de la Cátedra Internacional de Bioética, señoras y señores. Yo dicto cursos de desarrollo, tanto en la UCA como en los últimos 2 años en el Instituto de Servicio Exterior. Y en la primera clase pongo un tema para contextualizar qué momento tan especial de la historia de la humanidad estamos viviendo. La humanidad, si la medimos 40.000 años, 1 millón, cada tanto los antropólogos discuten cuándo empezó el ser humano a ser un ser humano, tardó miles de años y solo en 1805 se estima que llegó a tener nuestro planeta 1.000 millones de habitantes. Con episodios como la peste negra del siglo XIV, que redujo en un 30% la población de la humanidad, que no se recuperó por 2 siglos. Ahora bien, a partir de una serie de cambios que no los vamos a discutir hoy, pero que muestran por qué nace el concepto de desarrollo en el siglo XIX y por qué Malthus escribía lo que escribía aún a principios del siglo XIX, pasamos de esos 1.000 millones que tardamos 50.000 años en llegar a tener hoy 8.300 millones de personas. Creo que nos podemos considerar afortunados de estar aquí porque es el resultado de una serie de avances científicos, tecnológicos, morales, que han permitido que la población del mundo se expanda de tal forma. Y pese a los escépticos, como nuestros amigos del Club de Roma, que recién se murió su fundador, que en 1971 nos decía que no iban a alcanzar los recursos naturales,
Hoy, 50 años después, todavía no tenemos dicha crisis de recursos naturales. Entonces somos muy afortunados que tenemos esta tecnología que nos permite comunicarnos con Porto y escucharnos y aprender. Así que, pese al malestar civilizatorio que muchos atribuimos, creo que yo agradezco por creencia todos los días a Dios por lo que tengo y lo que puedo, pero creo que lo tenemos que agradecer especialmente por estar en este momento y no sufriendo que tengamos 8 hijos, de los cuales 6 se van a morir antes de llegar a los 10 años. También surge a partir de este crecimiento el tema de la ayuda humanitaria como concepto colectivo. La ayuda humanitaria antes existía en el concepto de caridad que podía estar confinado a entidades religiosas y a las comunidades en forma inmediata. Eso aún existe. Cuando hay un desastre natural, el 90% de los sobrevivientes son rescatados por sus vecinos. Nosotros damos mucha importancia, son muy fotogénicos los perros que van a buscar en las ruinas. No lo queremos decir, pero lo voy a decir, es un gasto de recursos relativo al resultado, aunque cada vida sagrada, con respecto a lo que se podría hacer usando esos recursos para otros servicios básicos. La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o cooperación que es destinada a las poblaciones que han sufrido una crisis humanitaria, como los provocados por fenómenos naturales o causados por el hombre. Yo voy a explicar más de eso. El hombre es el ser humano. Denme esa licencia por haber sido educado en el siglo anterior y digo el hombre, en este caso tiene una connotación genérica amplia. ¿Cuál es la historia de la ayuda humanitaria? Se considera el hito central, el hito básico, lo que ocurrió después de la batalla de Solferino, que fue una batalla en una guerra de la independencia italiana, la unificación italiana, entre Francia, Italia y Austria, en 1859. Que el campo de batalla, como ocurría, quedó regado de muertos y heridos que no recibían ningún tratamiento. Los ejércitos se retiraban del campo y dejaban ahí. Y había un señor suizo que se llama Rey Dunant que dijo: tenemos que crear un servicio, que se conmovió en sus fibras, para ayudar sin distinción de bando a las víctimas de este tipo de desastres. Y ahí nació la Cruz Roja. Este ciudadano suizo volvió a su país y lanzó esta iniciativa de establecer la Cruz Roja en 1863, que ahí surgieron, no voy a entrar en el detalle, pero los invito a hacer, y si no puedo compartir bibliografía, todos los principios de legislación humanitaria, ya en 1864, que incluyen respeto a los prisioneros, respeto a las poblaciones civiles, etc., y los derechos también de la guerra, que también fueron en convenciones de La Haya. Pero ahí surgió la legislación del derecho humanitario internacional. Así que esas convenciones establecidas a partir del liderazgo Dunant y otros suizos, porque la Cruz Roja nació como una entidad suiza, se creó un congreso internacional que interesantemente no fue, Argentina no fue, fue el Imperio de Brasil, el imperio de esa época, invitó a que se creen sociedades de la Cruz Roja en los diferentes países, y aquí en Argentina la fundó Guillermo Rauso, la Cruz Roja. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe inmensa. Catástrofe también que tomó de sorpresa a la humanidad, porque se creía, a fin del siglo XIX, estaba el concepto de la idea del progreso. La idea que estábamos generando tanto crecimiento económico y tanta expansión que no iba a haber guerras. De hecho, hay un libro que es un clásico de Norman Angell, un actor de 1911, que en 1909 y 1911 publica 2 ediciones de un libro que se llama The Great Illusion, que habla que no iba a haber más guerras, porque no tenían sentido. Y eso lo voy a poner al final en mi última reflexión sobre el tema del progreso material relativo al progreso moral. Pero entonces, esa crisis tomó de sorpresa a la humanidad. Y sí hubo servicio humanitario, y luego de la guerra hubo países destruidos. Estados Unidos creó
un fondo que era el país más rico que había quedado de $100 millones y lo puso al que luego sería el presidente Herbert Hoover a cargo del programa de alimentación, que fue llamado el primer gran humanitario del mundo. Después lo hizo en 1946. Se crea, como ustedes saben, la Liga de las Naciones, que fue el precursor de las Naciones Unidas, que no tuvo gran éxito, entre otras cosas porque Estados Unidos no entró y tampoco pudo, como no está pudiendo ahora nuestras queridas Naciones Unidas, evitar ciertos conflictos como las invasiones italianas a Etiopía, la invasión japonesa a China, etc. Pero tuvo una estructura humanitaria. Ahí se crea el primer comisionado, alto comisionado para refugiados. O sea, la existencia, había un alto comisionado que el señor Nansen, que si ustedes saben, existen los pasaportes Nansen que se entregan a personas apátridas. Y eso surgió durante la Liga de las Naciones. Se creó también un comité contra la esclavitud, un comité para la salud, y también a través de la OIT, que también se creó, esa antecede de las Naciones Unidas, crear un sistema de seguridad social global. Como saben, fracasó eso también. Surgen también las primeras ONGs, Save the Children y Plan International son de esa época, los años 1920. Entonces, luego viene la Guerra Mundial, Segunda. Y esa Guerra Mundial, en el medio de la misma se crea Oxfam, con la idea de proporcionar asistencia humanitaria y apoyo a las víctimas, en este caso en el propio Reino Unido, y luego de la guerra se establecen las Naciones Unidas y se van creando las instituciones que vamos conociendo ahora. Una de ellas, UNICEF, en 1946. La sigla UNICEF, la E significa Emergency Fund, era un fondo de emergencia para los niños de Europa. Luego se convirtió en lo que se convirtió con el señor James Grant para el tema de la solución contra la diarrea infantil, y luego se convirtió en lo que es ahora una agencia de amplia de derechos de la infancia y de la adolescencia, y veremos también la parte humanitaria, que es una principal parte de su mandato. World Vision se crea en el 51, Caritas en el 51, Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras en 1971. Se va creando una serie de instituciones. Ahora bien, todas esas instituciones, en el 90 llegamos a una crisis, en los años 90. Y yo estaba en el medio de esa crisis. Año 1991 se produce la primera guerra del Golfo, con mandato internacional, por la cual las Naciones Unidas, actuando por principio de seguridad colectiva, otorgaron un mandato para forzar la retirada del gobierno de Irak de Cuba. Entonces se produce esa guerra durante febrero, enero-febrero del 1991. Esos son derrotados. El señor Hussein, o sea, sus delegados firman la paz, pero ahí el presidente Bush dice: libérenlo, algo parecido a lo que está diciendo el señor presidente Trump sobre Irán. Entonces los kurdos de Irak se levantan en rebelión, pensando que Estados Unidos y el resto de la coalición internacional, que aún estaba desplegada militarmente en la zona, los iba a ayudar. Y resulta que no los ayudó. Entonces el resto del ejército iraquí, que todavía quedaba y era muy poderoso, empieza a avanzar hacia el norte, y los kurdos dicen: no, acá no nos quedamos. ¿Por qué? Porque en el año 88 Saddam Hussein había tirado gas venenoso en Halabja, habían muerto miles de personas. Entonces 1,5 millones de personas se desplazan, 1 millón contra la frontera con Irán y 500.000 en la frontera con Turquía. Yo estaba en Turquía, en la oficina de Naciones Unidas, pero llevaba 3 meses de carrera, era funcionario de desarrollo en el Perú y asistía a mi coordinador residente. Escribíamos comunicados todos los días, recibíamos VIPs desde John Bolton a ministros británicos, franceses, etc. Pero Turquía dijo: no los dejo entrar.
porque después Halab ya había dejado entrar gente y nadie se los había tomado, porque les habían prometido reciban a estos kurdos y después los terceros países lo recogerán, no lo recogieron. Entonces Turquía dijo, con el problema kurdo que tiene, que si quieren podemos hablar, y tenía una anécdota sobre eso, no voy a dejar entrar 500.000 kurdos más, entonces cierra la frontera. Irán fue más generoso. El presidente Bush no podía dejar que esa guerra que terminara desprolijamente. Y hubo una negociación por la cual Irak iba a desalojar paulatinamente las 3 provincias kurdas del norte: Tobruk, Sulaymanía y Erbil. Y no Kirkuk, porque ahí estaba el petróleo. Entonces, se manda una operación de Naciones Unidas con todo el apoyo militar americano. Yo entré en el primer auto de Naciones Unidas, que como llegué ahí, es una escena de James Bond, que háganme acordar, se las cuento, que me llama un día mi jefe, me dice, usted vaya a Silopi, ahí en el avión a Diyarbakir, en el sudeste de Turquía, lo va a recoger un auto, lleve $5.000 en efectivo, una orden para retirar $50.000 en el banco de Silopi y entréguele el auto, el de la oficina, los $55.000 al señor Stefan de Mistura, una leyenda del mundo humanitario, que fue canciller de Italia también, etc. Y vaya y entregue el auto y vuelva. Bueno, la cuestión es que me dijo de Mistura, no, te necesito porque no tenemos gente. Y yo consulté con Ankara me dijo, anda, y conclusión, había ido por 2 días a entregar un auto y me quedé un mes en Irak. Pero bueno, el tema, ¿por qué lo menciono en el contexto caótico? Porque entramos a Irak. Supuestamente el ACNUR, el alto comisionado, iba a operar en apoyar el proceso de reintegración de la gente con protección militar. Nosotros entramos por un costado, teníamos los marines ingleses y por el otro lado paracaidistas españoles, bersaglieri italianos, o sea, era una ocupación militar para dar seguridad. Entonces, el ACNUR, entra el ACNUR, una delegación grande entre gente de Ginebra, la oficina local, etc. Y de golpe se sientan en una carpa que nos habían puesto los americanos y empiezan a dialogar entre ellos. Y dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso, porque el ACNUR solo atiende refugiados. No podemos atender personas desplazadas internamente. Entonces, no podemos dar servicio a los iraquíes en su propio país. ¿Y qué hicieron? Agarraron los 6 autos que tenían y se fueron. Nos dejaron a 5. 2 colegas del PMA, 2 de UNICEF, Stefan de Mistura y yo. Éramos 6. Pero teníamos la ventaja de que teníamos infinitos recursos. Teníamos 2 oficiales de liaison americana, yo les decía, tráiganme 200 toneladas de arroz y me las traían a las 3 horas. Entonces, yo quedé ahí en el campamento porque no tenía un skill particular de salud, educación, alimentación, gerencia de campo, entonces estaba ahí en el campamento. Entonces, ¿qué digo el caos? El caos era que todas estas agencias, ONGs, inclusive agencias de la ONU, en aquella época recuérdense que el gol estándar de comunicación mundial era CNE, no había internet, no había web, etc. Entonces, uno de los mecanismos que tiene todo el mundo para movilizar recursos es salir en la tele y mostrar. Entonces veías el espectáculo patético de gente que se ponía los camiones adelante, que ponían las calcomanías prominentemente para mostrar que estaban ahí y justificar sus servicios. Era un contexto totalmente caótico, tremenda duplicación de servicios, cosas que no servían para nada. Cuando estaban en las montañas, esa fue la operación humanitaria más grande de la historia desde el bloqueo de Berlín. Después fue superada por otras. Los americanos alimentaban a la gente en las montañas antes que bajara. Y llevaban lo que le llegaba. Y llegaban comida, por lo pronto llevaban MREs, que son las comidas de servicio americano, la mitad de las cuales tenían cerdo.
que no la podían comer los musulmanes. Llevaban ropa, que tiraban ropa, y un teniente americano nos trajo, mirá lo que tirábamos hoy, zapatos de tacos altos en medio de la montaña. A un costo de alimentación de $12 por día, cuando el costo de Naciones Unidas era 75 centavos por día. Entonces este caos, que al final salió muy bien porque había infinitos recursos, demostró que necesitábamos estructuras de coordinación más fuertes, que la ONU sí tenía experiencia, que las ONG sí tenían experiencia, pero que teníamos que trabajar en un proceso coordinado de respuesta, no superponernos. Entonces, a partir de ahí se van creando estructuras. Primero se crea la oficina o el Departamento de Asuntos Humanitarios, que después se convirtió en lo que hoy es la Oficina de Asuntos Humanitarios, y se van organizando mejores mecanismos de coordinación. Se van instalando primero lo que se llaman los appeals consolidados. Entonces vos tenés una crisis y en vez de pedir cada agencia directamente, la ONU hace un pedido que incluye: UNICEF pide tanto para la alimentación de los niños, el PMA pide tanto para comida, el ACNUR pide tanto para carpas y saneamiento. Entonces eso se presenta a los donantes, pero los donantes pongan la plata y se canaliza en una forma organizada. Entonces ese fue un avance, y que se consolidó este siglo, en 2005 y 2006, con el establecimiento de lo que se llama el SERF, que era el Fondo Rotativo de Financiación. Porque ¿qué pasaba? Vos tenías una emergencia, tenías que hacer el appeal, y de ahí a que llegaba la plata, acordate que hay temas que hay que responderlos en 5 días. Una cosa que yo pensaba es que el trabajo de ustedes es extraordinario, porque la ayuda está basada en la base de la pirámide de Maslow. O sea, acá la parte espiritual pesa poco. La clave es que la gente no se muera. ¿Y qué tenés que hacer para que no se muera? Agua, vivienda, alimentación, proceso de, ahí meteré la importancia que tiene, de disposición de las excretas para evitar las epidemias. Entonces, primero concentras toda la plata en eso, la primera, en los primeros 5 días. Y servicios de salud muy básicos. Y luego vas consolidando, si se establecen campamentos o si se establece un proceso de retorno, que es otro proceso que vamos a hablar. La parte espiritual que yo leía al doctor, realmente de parte de leer al doctor, me hace acordar lo que se decía de un profesor en la UCA, es un pozo de ciencia usted, doctor. Las cosas que aprendí leyendo, aprendí tanto que quedé intimidado de venir a hablar hoy, casi me retiro. Pero el tema es que esa parte que ustedes van a tratar es absolutamente esencial y es huérfana en el sistema. La mecánica tradicional de respuesta a desastres, y la persona no es una persona humana integral, sino es un número al que hay que darle de comer y que no se muera. Solamente algunas agencias están incorporando un proceso de apoyo psicológico, proceso social, no está en las emergencias y las varias que tuve que intervenir. Yo contaba la primera, que aparte fue casi la más grande que me tocó intervenir. Entonces, eso es muy importante. Después, como les dije, se creó OCHA, el sistema de appeals. ¿Cuál es el panorama humanitario hoy? Como ya en la cúspide de coordinación, OCHA todos los años emite un inventario de cómo está a diciembre del 2025. Personas en necesidad, teníamos 239 millones de personas. De esas, solamente se propone atender 135 millones. Y para eso hacen falta 33.000 millones de dólares. Que es mucha plata, pero si ustedes lo calculan, no es tanta plata relativo, son menos de 100 dólares por persona por año. 100 y pico de dólares por persona por año. Y eso incluye mantenerlas vivas, educadas, vestidas y con los techos cubiertos.
Entonces, eso es lo que se ha pedido ahora. Y hoy salieron las cifras del DAC, que también nos debe llamar a reflexión. El DAC es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, de todos los países ricos, que todos los años publican cuánta plata donan esos países, que es casi el 90% de lo que se dona como ayuda oficial al desarrollo. Hoy salieron esos números y son tremendos. Hay una caída de más del 25% del volumen nominal de ayuda de un año al otro. Pasaron de casi 230.000 millones a 175.000 millones. Eso incluye humanitario, incluye también lo que lo hicieron ellos, hasta apoyo de seguridad metieron acá. O sea que hay componente de ayuda militar que esta gente mete ahí en el medio. Está lo que meten, lo que gastan en atender a los refugiados de terceros países en su propio país. O sea, si Inglaterra le da plata a un refugiado para vivir en Londres, lo cuenta como ayuda externa, aunque la plata se gastó en Londres. Pero dice, claro, la gasté en un yemení o en un iraquí o en uno de Burkinabe. Y Estados Unidos, que era el mayor donante del mundo, cayó en un 57%. Y para este año se estima una caída adicional entre el 6 y 8%. O sea, mientras tanto los presupuestos militares, y hablaba usted de la guerra, yo también tengo esperanza, pero el presupuesto militar, como saben, los países de la OTAN se comprometieron al 5% de su Producto Bruto de acá a 10 años, y casi ninguno está llegando al 0,7% que se comprometieron para ayuda externa. O sea, veamos que el tema estamos perdiendo los que pensamos en que están las condiciones para construir un mundo mejor a partir de estos recursos, no estamos ganando. Como les decía, están estos clústeres, que de vuelta, para que piensen dónde están. Uno se llama coordinación, otro se llama refugio, recuperación de mediano plazo, educación, comunicaciones de emergencia, seguridad alimentaria, salud, logística, nutrición, protección, refugio y higiene y saneamiento. Lo que ustedes ofrecen ni aparece acá. Y nunca, y yo tuve varias emergencias en mi carrera, nunca me lo ofrecieron como un paquete. O vi que lo implementaran actores externos. Como decía, está el surf. Tengo mucha información más, pero voy a dar un par de datos más y después unos coronarios de reflexiones personales y abrir a comentarios. Este esfuerzo de continuación ahora entró en una nueva etapa, también afectado por el tema de la caída brutal de recursos. La ONU recibe la mitad de los 55.000 millones de dólares que recibe la ONU por año son para temas humanitarios. Y es el tema que hay que mejorar más, pero es el que más cuesta mejorar porque justamente porque hay tanta plata. Entonces se ha presentado un reset, como les digo, que está ahí, yo los voy a compartir, no voy a hablar de eso, pero lo que les voy a decir es que se está tratando de avanzar aún más en lo que es la coordinación para tratar de hacer más con menos producto de que vamos a generar menos. Entonces, reflexiones personales. Este trabajo a mí me ha golpeado mucho en varias áreas, en varios sentidos, porque uno ve que muchos de los problemas que tenemos los creamos nosotros mismos, y muchos los crea gente mala. Por ejemplo, falta de planeamiento. Nosotros vemos muchos de los desastres naturales que son la intersección entre una vulnerabilidad y un fenómeno. ¿Qué pasa? Se construye en lugares donde no se debe construir, sea cuencas de ríos, sea laderas de montañas, sea zonas de alta vulnerabilidad sísmica, y en muchos casos eso está hecho por ignorancia o corrupción.
Generalmente el pobre por ignorancia, el rico por corrupción, el poderoso por corrupción. Me consta, lo he visto y me duele. Una vez nosotros en la ONU hicimos, creo que hemos hecho en países donde yo trabajé por lo menos 150 mapas de riesgo de ciudades. Un mapa de riesgo eso lo estudia, lo analizan geógrafos, lo revisan geólogos, lo revisan expertos hídricos, todo, y dicen, mira, esto acá no se puede construir, porque acá hay un terremoto, esta zona es sísmica, y se cae la ladera y se muere toda la gente que está ahí. Vos acá sí podés construir, pero tenés que construir departamentos o construcciones resistentes a los sismos. ¿Qué pasa? Y esto lo escuché, y son esas cosas que tengo varias de estas que todavía tengo y creo que lo voy a plantear en mi reflexión final. En Turquía, en un seminario en Istambul, calculábamos que para hacer resistente a los sismos las zonas, las construcciones nuevas, la ciudad estaba creciendo demográficamente a un 4 o 5% anual, había que gastar un 7, 8, 10% más en el costo de la construcción. Y a eso hay que darle el dato que un edificio resistente a sismo no es que se va a quedar intacto en el sismo, es que no se va a caer arriba de la cabeza de la gente. El 90% de los casos se va a romper igual. Entonces, una persona que estaba ahí dice, pero ¿cada cuánto va a haber un gran sismo como este? Cada 100 años. Que se caiga. Y se cayó. 10 años después hubo un sismo y hubo 40.000 muertos. Yo me acordaba de esa persona 10 años después. Ahora, esa persona por ahí lo hace bien intencionado, por ahí ni es que le pagaron una cosa, es que hace falta la vivienda y lo construimos. Como aquí se hace a veces de buena fe, ocupar terrenos que están vacíos y no sabemos que es una laguna o es una cuenca. Entonces, como decía, con falta de planeamiento, corrupción, pobreza, ignorancia y poder. Entonces, muchos de estos factores humanos hacen que tengamos desastres naturales. Y el poder genera los desastres humanos. Las guerras las lanzan los poderosos. El terrorismo lo hacen los poderosos. Yo tuve una negociación en un país, estaba yo representando a la ONU Desarrollo, no tenía ni un gramo de mandato político. Y empieza un conflicto entre actores. Seguramente ustedes van a deducir el país. Entonces, se empiezan a cortar los canales de comunicación. Y un grupo amenaza que le iba a echar al presidente por juicio político y los otros decían que lo iban a echar, que el presidente iba a cerrar el Congreso. Entonces, ahí en la mesa, y yo a mí como argentino me lo decían, acá se viene Fujimori de la Rúa. Entonces, en un momento que la comunidad, yo estaba en la comunidad internacional, se reunían en plenario y me pidieron que mediara, entre comillas, y nos salió bien. Nos usaron, porque una cosa que ahí aprendí y que nunca nos tenemos que olvidar. Cuando dos grupos se quieren seguir fajando, no hay fórmula mágica que lo resuelva. A su vez, al contrario, si quieren arreglarse, fórmulas inverosímiles pueden resultar el mecanismo para salvarla, para parar la crisis. En este caso yo era el mecanismo inverosímil, no tenía mandato para salir. Sí tenía la bandera de la ONU y eso, pero yo era un funcionario de desarrollo, no era político. Pero me usaron y se paró la crisis. Entonces, un tema es, cuando los malos quieren, siguen. Y cuando los malos se cansan, o por cálculo político, o por cálculo social, o porque su señora a la noche les dijo que no son malos hombres. Por eso, y separemos para cualquier mecanismo bueno. Pero mi experiencia personal y dura es que la mayoría de los crisis humanitarias son producto de la acción humana, incluyendo los naturales.
Alguna excepción, el tsunami de Indonesia nadie lo hubiera podido prever. Ahí en ese caso le doy la derecha a la naturaleza. Pero en el resto, terremotos que derrumban las casas, yo trabajé en Lima, teníamos el mapa de riesgo, no construyen en las laderas de esos cerros, porque un día va a llover en Lima con el cambio climático. Ya saben que esas casas no tienen techo. Y se las va a llevar todas el deslave. ¿Qué hizo el alcalde de Lima, que lo hizo extremadamente popular? Hizo escaleras, para que vayan más a la punta. Entonces, y fue extremadamente popular. Y le presentábamos el mapa de riesgo y decían que yo no lo voy a sacar de ahí. Eso ni siquiera lo hizo por maldad, y lo hice porque lo hizo. Pero eso es lo que nosotros vemos. Acá en nuestra ciudad está el tema principalmente de inundación. Buenos Aires, de alguna manera, es poco vulnerable a la mayoría de los desastres naturales más propensos a generar catástrofes, pero en estos países de vuelta. Ganan los malos, la corrupción, la ignorancia, la desidia, lo que quieran, y les va a caer a ustedes el resultado. A nosotros, los que trabajamos en la comunidad de respuesta. Los efectos en las estructuras sociales. Yo lo que vi en muchos desastres es cómo cuando la gente se convierte en refugiados, cuando a la gente se le destruye el ámbito físico, cómo las jerarquías sociales cambian totalmente. Y vemos, por ejemplo, me acuerdo, estaba en Silopi, en la frontera turca iraquí, y había un profesor que era PhD de una universidad americana, y un gran éxito para él ese día fue que descubrió la forma de poder llevar 2 bidones de agua en vez de 1. Y el personaje más importante en esa sociedad era el ladrón del barrio, que no dudaba en usar la fuerza y que a su vez sabía robar para traer comida al resto de los vecinos. Entonces, ese es un modelo, tengo mucho más, pero quiero estar terminando para hacer por siempre preguntas. Hay una que a mí me deja mal, que a veces me da estrés postraumático, seguramente ustedes también, que es cómo afecta esto a los que tenemos que responder a estas situaciones. Y me refiero, en el caso mío, yo tuve mucha suerte en el sentido que nunca faltaron insumos. En las 5 emergencias grandes que yo trabajé en mis 30 años de carrera, no 20, todas ellas tuvieron recursos, incluso sobraban recursos. Pero ahí está el dilema moral: ¿qué hacemos cuando tengo comida para 500 y hay 1000? ¿O qué haces? Y esta me tocó a mí. Cuando vos tenés 200 toneladas de comida ahí, y viene una mujer embarazada arrastrándote a pedirte un puñado de arroz, y vos le tenés que decir que no. Porque si vos le das el puñado de arroz, destruís todo el sistema de distribución. Y se te vienen a buscar el arroz al campamento, que es el centro de distribución, no es el centro de entrega. Entonces tenés que ser malo, minorista, y eso te duele, porque la mujer no es que te estaba haciendo una mise-en-scène, estaba muerta de hambre, cansada, llorando, 7 meses de embarazo, y vos le tenés que decir que no. Entonces, piensa en la dimensión de tener que decir que no porque no hay, o decir que no porque tenés que mantener la integridad de cierto sistema de distribución, y que si sos bueno, rompes la cadena del sistema. También cómo lidiar con los ceros institucionales. Todavía existen, se mejoraron mucho comparado con lo que yo les contaba de 93, pero a veces es duro también. Y cuando tenía posiciones jerárquicas como coordinador humanitario, tenía que arbitrar entre agencias quién recibía la plata, cómo, para qué. Y eso también requiere, no voy a entrar en detalles. Otro tema que quiero llamar la atención es el de los donantes individuales. Estas crisis conmueven a la gente. Vos ves por televisión ahora, sobre todo, que hay tanta inmediatez gráficas con los desastres, y decidimos, donemos.
Y acá yo me agarro la cabeza cuando hubo los incendios en el sur, las inundaciones, la gente juntando agua en Buenos Aires para mandar a Tucumán. Por favor, no. ¿Cómo vas a mandar un litro de agua en un camión a Tucumán? Cuando hay agua en Tucumán es mucho mejor comprar una planta potabilizadora o mandar pastillas purificadoras en vez de hacer eso. Entonces la gente se siente bien con su conciencia, pero no ayuda. Y creo que tenemos un deber docente también, de ayudar a la gente a usar bien su conciencia y usar bien sus recursos. Yo, cuando quiero ayudar a una emergencia, dono dinero a una organización prestigiosa, no dono insumos. Cuando estaba en el norte de Irak, venían los camiones de Europa recogiendo donaciones y tenía parvas de ropa, parvas, pero de 4 metros de altura, montaña de ropa, parvas de medicamentos. No servía nada para nada, porque la ropa, para que sirva, y se puede donar ropa, hay que donarlo a alguien que la clasifique, la empaquete, la desinfecte para que no esté contaminada con piojos o con algo, y distribuirlas. Esto es un paquete para una niña de 4 años. Si tiene la parva, no sirve para nada la parva. A mí los callos de caña. Y yo tenía las parvas en Irak, que al final decíamos, ¿qué hacemos con esto? Después que yo me fui las quemaron, porque no se podía hacer nada. Ahí también tuvo una anécdota que es tremenda. Estaba ahí en el campamento y un día vino un cacique kurdo con 3 prisioneros de guerra iraquíes que había tomado. Miren a veces lo tenemos que vengo a entregarle a estos prisioneros. Dice, no tomo prisioneros. Bueno, los tomo, los mato. Me lo acordé ahora con la ropa, porque los tomamos y los pusimos a trabajar. Sí, y los pusimos a trabajar en la bodega, que teníamos 2 bodegas de plástico de Noruega de 200 toneladas. Y me da risa porque ellos tenían unos uniformes bastante raídos, etc. Y terminaron vistiéndose con la ropa de las parvas. Estaba con ropa rossignol, de esquí. Gracioso, pero miren el tema. Primero teníamos la gente que sabía sentir, los remedios, había desde cosas listas a mitad de usar, remedios contra el cáncer, todo apilado, remedios vencidos. Los médicos nuestros lo miraron y dijeron, esto hay que descartarlo todo. Así que seamos buenos donantes, y tenemos nuestra conciencia y sepamos cómo hacerlo, y también eduquemos al prójimo de cómo realmente contribuir de una forma costo efectiva para la respuesta, no para nuestra conciencia. Y finalmente, y esto es lo que más me golpeó de todo, porque yo trabajé en desarrollo 30 años de mi vida, y desarrollo tiene una teoría implícita que si avanzamos en el nivel de vida, nivel de educación, nivel cultural, vamos a ser mejores personas. Como que el animal, la parte reptiliana de nuestro cerebro, sería domada por el carro de Platón. De hecho, el libro de Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, el libro era The End of History and the Last Man. Él decía que el proceso, que obviamente ahora lo tomamos a la chacota, pero que en su época creó mucho movimiento, era el fin de la historia por la victoria de la democracia liberal, y también el hombre que, producto de síntesis hegeliana, iba a ser bueno. Algo parecido al idealismo de principios del siglo XX, con la idea de progreso. No pasó. Y a mí me choqueó, porque trabajé en Yugoslavia, en Bosnia. Y fui a una ciudad que se llamaba Gornji Bakuf, donde tenías vecinos que se disparaban con los misiles antitanques de acá a allá. Gente que había vivido por 20, 30 años.
pero uno era serbio, otro era croata, otro era bosniak, etc. Yo les preguntaba a alguna gente, no a esos mismos, porque eso no estaba ya, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué era Bosnia? ¿Pero qué? ¿Acaso Tito, durante la Yugoslavia, que él hizo un experimento para crear un Estado multinacional y multicultural, les ocultó todo eso? No, nosotros sabíamos lo que había pasado. Sabíamos que los Chetniks habían matado croatas, que los Ustashis habían matado serbios, y nos educaban para que no lo hagamos más. Y cuando se dieron las condiciones, que en 1989 el presidente Milosevic en Kosovo, en el campo de las Águilas, dijo nunca más, pero no nunca más por hace 20 años, nunca más por hace 600 años, porque en 1389 había sido la derrota del reino de Serbia con los otomanos. En 1989 él dijo nunca más para promover la guerra. Entonces lo que dije, esta era gente cultivada, multilingüe, educada, sofisticada, casados entre ellos, y se agarraron a bazocazos. Entonces lo que me quedó a mí de eso es que aún hoy tengo la duda espiritual, porque le dediqué, como les digo, 30 años de mi vida a promover el desarrollo, es cómo, y ahí confío en que gente como ustedes ayuden a dar respuestas teóricas y prácticas, logremos pacificar los corazones para que nuestro progreso espiritual tenga consonancia con el progreso material que hemos obtenido. Gracias. Bueno, a lo mejor hay algunos comentarios, preguntas. Yo quería agregar un comentario a la extraordinaria exposición del licenciado Chediek, una experiencia que nosotros tuvimos que corrobora todo lo que acá se transmite. Cuando fue el tsunami asiático, nos convocaron a nosotros para que intervengamos. Y ahí me llamó Diana, que era el canciller, me dice, Moti, ¿qué se puede hacer? Digo, no manden remedios, no manden ropa, no, porque eso no lo van a utilizar. Los remedios lo van a tirar porque ellos no lo van a tomar. Los americanos, yo estaba en la Mundial de Psiquiatría en ese entonces, los americanos fueron a hacer una investigación del estrés postraumático, y nosotros con Fariña le propusimos, nosotros le podemos armar con los embajadores de acá la modalidad de comportarse dentro de la sociedad para ayudarse unos a otros. Me dijo, ¿qué necesita? Necesito 8 o 10 profesionales internacionales. Lo trajimos una semana al Palacio San Martín, nos habían dado, y durante esa semana creamos todo un programa con los embajadores de cada uno de los países para que lo distribuyan, para solucionar problemas que son problemas que emergen de lo humanitario. A modo de ejemplo, en base a los musulmanes no pueden adoptar, la adopción está prohibida en el Islam, pero ahí había chicos que quedaron sin sus padres, y había padres o familias que se habían llevado a sus hijos. Entonces ahí nosotros transmitimos cómo se podía acercar a esos que se habían llevado a los chicos, y de esa manera, les puedo dar muchísimos ejemplos, es lo que usted dice, que de qué manera se puede trabajar pensando en lo que le pasa al humano en ese tipo de situaciones. Cuando nosotros propusimos el centro transdisciplinario
internacional, me escribieron de la administración de la USAL, me dice, doctor, el concepto transdisciplinario no está en castellano. Entonces le digo, nosotros lo vamos a inventar en castellano. No era verdad, ese concepto ya había 2 o 3 artículos y por eso lo pudimos poner. Pero ¿qué quiere decir? Que todos estos problemas que usted trae, no lo pueden resolver solo los ingenieros, solo los políticos, solo los psicólogos, solo los psiquiatras. Tenemos que tener una concepción de cómo se trabaja articulado entre unos y otros. Y nuestra meta con todo esto es justamente articular lo que nosotros... Un pebete de jamón y queso. Muchísimas gracias. Les agradecemos, por supuesto, a todos los invitados, a las autoridades, a ustedes muchísimo por estar y también a todas las personas que nos siguieron online, a todas las personas que nos siguieron online, muchas gracias. Mañana muchos de ellos los vemos en la diplomatura, así que nos vemos la próxima. ¿Sí? Muchas gracias.